Ya, se me había olvidado grabar, así que ahora comienzo a grabar. Ya, haciendo un resumen entonces de este ejercicio, el ejercicio 1, entonces nosotros tenemos que tomar el punto 2,3, ¿sí? El punto A que viene dado con el A,0, el punto B con el 0,B, ¿ya? Tenemos que encontrar el área de aquel triángulo en términos de la letra A minúscula, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber cómo despejar el B, ¿sí? Encontrar alguna relación en el ejercicio, en lo que se está dando como hipótesis para encontrar cómo se puede escribir el B en términos de A. ¿Ya? Entonces, en lo que habíamos quedado es en escribir la recta, ¿sí? La recta AB viene dada por I menos 0 igual a la pendiente de aquella recta, que sería la diferencia entre las I, que sería, voy a considerar primero el A, entonces sería 0 menos B dividido en la diferencia de las X, A menos 0. Y eso multiplicado por X menos A. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estaría la fórmula de la ecuación de la recta. Bueno, después esto es equivalente a escribir que I es igual a menos B partido en A multiplicado por X menos A. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos una relación que asocia la letra X con la letra Y, ¿sí? Ya. Otra cosa importante es que el punto 2,3 debe pertenecer a esa recta. Ya, entonces, por otro lado, el punto 2,3 pertenece a la recta. Por lo tanto, la satisface. Entonces, reemplazo el X por un 2 y el Y por un 3. ¿Ya? Entonces, esto implica que me quedaría entonces un 3 igual a menos B partido en A, factor del X, el X vale 2, menos A. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí yo puedo despejar el B. ¿Sí? Ya, despejo el B. A ver, entonces, esto me queda, a ver, esto entonces implica, me quedaría, multipliquemos por menos 1, por ejemplo, ya, entonces el menos queda al otro lado, ¿sí? El A multiplica, ya, y nos quedaría así, B factor de 2 menos A. Y bueno, ahora el 2 menos A divide, entonces ahí puedo encontrar la expresión, ¿sí? Ya, por lo tanto, el B se escribe de esa manera en términos de A. Por lo tanto, ahora podemos hablar de la función área que depende de la letra A minúscula, ¿sí? Que se escribe como A por el B, y el B vale todo lo que tengo por acá. Y todo esto dividido en 2. Ya, y ahí estaríamos. Y bueno, podemos reescribir también, si recuerden de que la prueba va a ser con alternativa, entonces ustedes podrían tener esta expresión, pero esa expresión se puede reescribir. Entonces, yo creo que vamos a tener que reescribir la expresión, ¿sí? Entonces, esto me quedaría, a ver, algo así, como menos 3 a cuadrado, eso es lo que queda en el numerador, ¿no es cierto? Y en el denominador podría quedar el 2 afuera y acá el 2 menos a, ¿sí? Por lo tanto, esa es la función que modela el área, ¿sí? Si uno le da un valor de a, entonces lo que le entrega es el área del triángulo, ¿sí? Rectángulo. Ya, bueno, ahí hay ciertas situaciones que uno debe considerar, ¿sí? Por ejemplo, el a tiene que ser positivo, ¿no es cierto? El a tiene que ser positivo, ¿ya? Y el b también tiene que ser positivo. Por lo tanto, el a tiene que tener un dominio,
Sí, y por lo que yo veo, el dominio tiene que ser desde el 2 en adelante, pero sin considerar el 2. ¿Sí? Ya, entonces fíjense que aquí está despejado el B. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, ya sabemos que el A tiene que ser positivo y el B también tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, entonces, menos 3A partido en 2 menos A tiene que ser positivo. ¿Sí? ¿Sí? Si multiplicamos por menos un tercio, ¿sí? El menos 3 va a desaparecer, pero voy a cambiar el sentido del signo. Pues entonces me va a quedar una A por aquí, un 2A por acá y acá menor que 0. ¿Sí? Ya, nosotros ya sabemos que el A es positivo. Entonces ya por hipótesis sabemos de que A es positivo. Por lo tanto, para que toda esta expresión sea negativa, ¿sí? Como el A ya es positivo, entonces lo de abajo tiene que ser negativo. Entonces, esto implica que 2 menos A tiene que ser negativo. Y eso implica eh, que el A tiene que ser mayor que 2, como les mencioné al principio. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la función A es el intervalo que va desde el 2 hasta el infinito. ¿Ya? ¿Una consulta? Ya, listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2, ¿ya? Y con eso ya tendríamos suficiente por este tema, ¿sí? Para seguir avanzando. En el ejercicio 2 dicen esta cosa, ¿cuál? ¿Eso? Esta cosita, sí. Ya, es que si pongo el mouse acá, desaparece, ya. Bueno, vuelvo a la otra hoja para que le eche un vistazo de nuevo. Ya. Bueno, esto lo voy a subir, así que ahí lo miran otra vez, ¿ya? Ok, el segundo ejercicio dice una ventana forma un rectángulo de base X metros coronado con un semicírculo sobre una de las bases de largo X. Si el perímetro de la ventana es 4 metros, encuentre el área de la ventana como función de X. No, el 3 lo hacen ustedes, pues el 3 lo trabajan ustedes con tiempo. ¿Sí? Si tiempo todavía queda. Sí, se ve más complejo porque ahí hay que ocupar la comprensión lectora, pero si no lo pueden hacer, lo hacemos el viernes, ¿sí? Ya, no hay ningún problema. Ahí me lo preguntan si no lo pueden hacer. Ya, entonces tengo una ventana, ¿sí? Rectangular. Y acá tengo un semicírculo, ¿sí? Esto mide X. Ya, por lo tanto, como es un rectángulo, esto podría ser una medida Y, ¿sí? Ya, entonces aquí yo tengo un X medio que formaría el radio, ¿no es cierto? El radio del círculo, ¿sí? Ya, entonces tenemos que considerar el área de la ventana, ¿sí? Entonces el área de la ventana es igual al área del rectángulo más el área del semicírculo, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos que el área del rectángulo sería simplemente X por Y, ¿sí? Y el área del semicírculo sería, bueno, el radio, ¿sí?
pi por r al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso sería de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el área de la ventana que simplemente la voy a escribir como A, ¿sí? Bueno, típicamente en estos ejercicios vamos a tener variables que se relacionan. Entonces, ahí yo tengo, la pregunta es en función de x, por lo tanto, tengo que encontrar alguna relación para poder despejar el y, ¿sí? Ya, pues, y la relación viene dada con el perímetro. El perímetro de la ventana es de 4 metros. Ya, entonces, el perímetro, que lo voy a escribir acá, el perímetro, por un lado nos dicen que vale 4 metros, y por el otro lado el perímetro se calcula como, bueno, ¿cómo se calcula? Sería una vez un x, más 2 veces y, ¿sí? Y el arco, ¿sí? El arco de la circunferencia, ¿sí? Ya, y bueno, el perímetro es 2pi por el radio, pero en la mitad, ¿no es cierto? Entonces serían 2pi por el radio, ¿sí? Pero la mitad de eso, ¿sí? Porque estamos dando la media vuelta. Ah, claro, sí. Ahí le colocamos un 2, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Sí, al área que estamos calculando le colocamos la mitad, si no hay ningún problema. ¿Sí? Ya. Listo, entonces el perímetro entonces sería 4 por un lado y por el otro lado es x más 2y. Se cancela el 2, ¿no es cierto? Y me queda un x pi y es el 2 que está dividiendo, lo dejo por allá. ¿Sí? Entonces aquí puedo escribir, por ejemplo, factorizar por x, entonces sería un 1 más pi medios, ¿sí? Más 2i. Y ahora puedo dejar todo eso al lado izquierdo, entonces me quedaría así. Igual a 2i y el 2 divide, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo la expresión del i, ¿sí? Por lo tanto, el área en términos de x es igual, ¿sí? Al x por el y que lo tengo por acá, ¿sí? Que lo voy a escribir tal cual, ¿sí? Más el pi, ahí me quedaría un x al cuadrado, me quedaría un 2 al cuadrado que es 4, y ese 2 que está ahí abajo multiplica, me queda un 8. ¿Ya? Por lo tanto, si uno desarrolla acá, nos quedaría, bueno, el x multiplicado por el 4 dividido en 2, que serían simplemente 2x, ¿sí? Después, el x por el x me queda un x cuadrado, entonces sería un menos x cuadrado multiplicado por este valor, medios, ¿sí? Y el pi octavos x cuadrado. Entonces esto lo podría reescribir como x cuadrado factor de pi octavos menos 1 más pi medios más 2x, ¿sí? Y esa es una función cuadrática, ¿sí? Es una función cuadrática, ¿sí? Que modela la situación. ¿Ya? Y como es una cuadrática, ¿sí?
como es una cuadrática, nos podrían pedir, por ejemplo, el máximo o el mínimo dependiendo de la situación. Pregunta, ¿este valor de aquí es positivo o es negativo? Lo que acompaña al x cuadrado. Si yo sumo 1 más pi medio y lo divido en 2, eso es mucho más grande que un pi octavos, ¿sí? Por lo tanto, esto es negativo. Por lo tanto, la parábola es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, hay un máximo, ¿sí? Hay un punto máximo. Y ese punto máximo uno lo puede encontrar con las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, también me podrían preguntar dónde está el máximo. Entonces, usted calcula el vértice y simplemente coloca los datos acá, ¿no es cierto? Porque acá esto sería una fórmula cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, el A vendría siendo todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y el B sería el 2, ¿ya? Y el C no está, ¿sí? El C vale 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces, les dejo ahí el ejercicio 3 y el 4 para que ustedes eh, lo vean, ¿sí? Y aquí, ojo, me están dando distancia y velocidades, entonces aquí tengo el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ya saben cuál es la fórmula si me están dando una velocidad y me están dando una distancia, entonces yo puedo deducir cuál es el tiempo por la fórmula típica, ¿no es cierto? De velocidad igual a distancia partido en el tiempo, ¿sí? Y lo otro es hacer el dibujito, ¿sí? ¿Sí, Jorge? Está todo publicado en el canal, por si acaso, en el canal de YouTube. Sí, porque dejé de subir en el aula porque después se congestiona mucho el aula. Ese fue el problema. Por eso nos pidieron dejarlo todo el material en un canal. Y el canal lo escribí en un mensaje, por si acaso. No recuerdo el nombre, pero en alguno de los mensajes que le envié, ahí está el nombre, ¿sí? Sí, y ahí están todas las clases y además está, sí, mira, ahí está. Ahí lo comentaron. Y ahí está, bueno, también están las clases de mi paralelo y están las clases de los otros dos paralelos también, por si quieren mirar también esas clases, ¿sí? Ya. Ok, ya. Sigamos. Vamos a ver límites ahora, ¿sí? Un poco de límites, ¿sí? Ya vamos a calcular algunos límites. Ya, aquí a la orden. El que quieran hacer me lo indican. Ya, aquí podemos hacer cualquiera. Ya, yo voy a elegir el primero. Voy a empezar con el A, ¿sí? Ya, entonces nos piden calcular el límite cuando el x tiende al 2 de, bueno, de todo esto de acá. ¿Ya? Ok, ya, entonces lo primero que uno debe hacer cuando está calculando el límite es evaluar el numerador, el denominador o todo lo que sea, o todo toda la expresión, ¿sí? El numerador, denominador, y ver de qué forma indeterminada es el límite, ¿ya? Entonces, si nosotros evaluamos en el 2 arriba nos quedaría, bueno, 3 por 4 más
4 menos 3, ¿cierto? Y abajo nos quedaría, bueno, 2 elevado a 5 menos 2 elevado a 4 más 2 elevado a 2. Ya, y bueno, ahí es simplemente reemplazar, porque fíjense que nos quedó un 12, nos quedó un 16, nos quedó un 13 arriba. Y abajo nos quedó un 2 elevado a 5, que sería 32, menos 16, 16, 20 si no me equivoco. ¿Sí? Ya, hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá fue aplicar álgebra de límites. Entonces nosotros evaluamos en el numerador, ¿sí? Y evaluamos en el denominador. Entonces por álgebra de límites eso está permitido, ¿sí? Siempre que los límites existan. Ya, en los cocientes hay que tener cuidado en el denominador solamente, ¿sí? El denominador no sea 0. ¿Ya? Ya. Este es un ejercicio simplemente para empezar, ¿ya? Donde uno simplemente tiene que evaluar, ¿sí? ¿Ya? Pero en el C tenemos límite cuando el x tiende al 7, 2 menos la raíz de eso dividido en x menos 7. Ya, aquí la situación cambia, porque si yo evalúo, fíjense que me queda un 2 por aquí, menos la raíz, reemplazo en el 7, 7 menos 3 es 4, la raíz de 4 es 2. Y abajo me queda un 7 menos 7. Ya, bueno, entonces esto sería forma indeterminada, 0 partido por 0. ¿Sí? Esto indica que, que el proceso sigue, ¿sí? El proceso continúa, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí vienen las técnicas, ¿no es cierto?, típicas de multiplicar por algún uno conveniente, ¿ya? Cuando hay raíces típicamente tengo que multiplicar por el conjugado, pero ojo, eso es válido para las raíces cuadráticas, ¿sí? Para las raíces cúbicas hay que aplicar otros métodos, ¿sí? Que está en el ejercicio D, que ese también lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, ya, forma indeterminada 0 partido por 0. Esto significa que podría existir o bien no podría existir el límite. Entonces multiplicamos por el 1 adecuado, que en este caso es justamente el conjugado de la expresión que tiene la raíz, ¿sí? Bueno, además les recuerdo que en el aula hay una lista de ejercicios por si acaso, ¿no? Y por certamen, ¿sí? Ya, el fin de semana voy a subir el solucionario, entonces ustedes trabajen estos días, ¿ya? Es con alternativa, así que ahí ustedes trabajan. Ya, entonces multiplicamos por el conjugado y nos queda límite cuando el x tiende al 7. Ya, entonces acá es suma por diferencia, ¿no es cierto? Entonces me queda un 4 menos el cuadrado de la otra expresión, que sería entonces justamente eso. ¿Sí? Ya, entonces esto nos queda 2 al cuadrado menos esto al cuadrado, la raíz al cuadrado. Y dividido por todo lo que tengo abajo. ¿Ya? Bueno, siguiente paso, límite cuando el x tiende al 7. Acá nos queda el 4 como les mencioné, y acá nos queda un menos x menos 3. Y todo esto dividido en x menos 7, y bueno, la otra expresión. Ya. ¿Qué nos queda al calcular en el numerador? Nos quedaría un 7 menos x, ¿sí? Ya. Que algo parecido a lo que está abajo, salvo un menos.
Por lo tanto, fíjense que si yo reescribo de esta manera, escribo un menos adelante y escribo 7 menos x, estoy escribiendo esto mismo, ¿sí? Estoy escribiendo eso mismo de ahí, ¿sí? Y el otro lo dejo como está, ¿sí? Entonces, ahora se cancela en donde está haciendo 0 partido por 0, ¿sí? Y nos queda límite cuando la x tiende al 7 de la expresión, fíjense que ahí queda un menos 1, multiplicado por esta expresión de acá. ¿Ya? Y ahí es solamente evaluar, ¿sí? Entonces sería un menos 1, ¿ya? Y evaluando en el 7 nos queda un 1 por aquí, un 2 por acá, y acá nos queda un 2 de nuevo. Por lo tanto, el resultado de este límite es menos un cuarto. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hecho, nosotros tenemos que, en este tipo de ejercicios que son límites con polinomios o expresiones racionales, hay que simplificar donde se indefine, donde se hace 0 partido por 0. Y justamente donde se hace 0 partido por 0 fue en esta expresión que estoy marcando. ¿Sí? Porque lo otro, el menos 1 y lo que está por el lado, no se indefinen. Dan un valor real distinto de 0. ¿Sí? Ya. Y después aplico álgebra de límites. ¿Sí? Y estamos listos. ¿Sí? Ya, y ese sería el ejercicio C. El ejercicio D. Límite cuando el x tiende al 1, la raíz cúbica. Espera un momento, de ahí lo hago ya. La raíz cúbica de x menos 1 dividido en x menos 1. ¿Ya? De nuevo, observamos de que si evaluamos nos queda 1 menos 1 dividido en 1 menos 1 y eso sería 0 partido por 0. ¿Ya? Forma indeterminada. ¿Ya? Entonces eso significa de que el proceso aún no acaba. ¿Sí? Ya, por lo tanto, tengo que multiplicar por un 1 conveniente, pero acá fíjense que tengo que cancelar una raíz cúbica. Entonces ahora yo recuerdo de la diferencia de cubos, ¿sí? Diferencia de cubos. Ya, entonces, yo tengo el a menos b multiplicado por el a cuadrado más ab más b cuadrado. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí, eso de ahí, es justamente lo que está acá. Por lo tanto, tendría que multiplicar todo por todo eso para obtener la diferencia de cubos. ¿Sí? Ya, por lo tanto, tengo que multiplicar por el 1 conveniente, que sería raíz cúbica de x elevado al cuadrado más la raíz cúbica de x por 1 más el 1 al cuadrado. ¿Sí? Y en el denominador lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico lo que está en azul con eso, me va a quedar la diferencia de cubos, porque justamente estoy multiplicando por lo que me falta. ¿Sí? Para que sea una diferencia de cubos. Ya.
Entonces, esto me queda igual al límite, cuando el x tiende al 1, de la diferencia de cubos. ¿Ya? Y abajo, bueno, me queda la multiplicación de todo lo que tengo. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, nos queda límite cuando el x tiende al 1. Nos quedaría un x menos 1 y abajo nos queda un x menos 1, ¿sí? Se simplifican y acá lo restante, que sería, bueno, todo lo que está por acá. ¿Ya? Entonces, se cancela S con S, me queda un 1 ahí. Entonces tenemos límite cuando el x tiende al 1 de esta expresión, que esta expresión se puede evaluar sin problemas. Y nos quedaría entonces un 1 por aquí. La raíz cúbica de 1 al cuadrado, que sería un 1. La raíz cúbica de 1, que es un 1, y el 1. Por lo tanto, esto vale un tercio. ¿Sí? Y ahí aplicamos álgebra de límites. Ya, entonces es lo usual, ¿ya? Factorizar, multiplicar por algún 1 conveniente. Ya, y su compañero pidió L. L dice límite cuando el x tiende al 0 de x más x cuadrado dividido en el valor absoluto de x. Ya, entonces, cuando yo tenga una función por parte, por ejemplo, esta de acá, la del ejercicio 2 y la del ejercicio 3, que son funciones dadas por partes, ¿sí? Tengo que usar límites laterales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda. Ya, entonces, a ver, entonces, límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x más x cuadrado dividido en el valor absoluto de x es igual, ¿ya? Porque recuerden de que el valor absoluto se define como x cuando el x es mayor o igual que 0 y menos x cuando el x es negativo. Por lo tanto, si me estoy aproximando por el lado derecho del 0, entonces el valor absoluto de x se comporta como x. Por lo tanto, esto sería límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x cuadrado más x, perdón, de x más x cuadrado dividido en x, ¿sí? Ya, puedo factorizar en el numerador. Entonces me quedaría x factor de 1 más x dividido en x. Se cancela el x y puedo evaluar sin problema y esto sería simplemente un 1. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos por el lado izquierdo? Entonces tenemos límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda de x más x cuadrado, ¿ya? Y el valor absoluto en el lado izquierdo del 0 se comporta como menos x, ¿ya? Por lo tanto, esto sería límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda, puedo factorizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Puedo simplificar, pero fíjense que allá me queda un menos 1, ¿sí? En el denominador me queda un menos 1, ¿sí? Me queda límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda de 1 más x menos 1 en el denominador, ¿sí? Ya, y si evaluamos nos quedaría un 1 dividido en menos 1 y es un menos 1.
¿Ya? Esto significa que como el límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de f de x, ¿sí? Y f de x es todo esto, vale 1 por un lado, y eso es distinto al límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda de f de x que vale menos 1. Si los límites laterales son distintos, eso implica el límite cuando el x tiende al 0, fíjense, de la función no existe. ¿Ya? Límites laterales iguales implican que el límite existe, ¿sí? Y el valor del límite es, bueno, el valor donde coinciden, ¿sí? ¿Ya? Vamos a terminar esta clase ¿con cuál ejercicio? Con el 3, ¿ya? El 3. Tengo una función que se define por partes, ¿ya? Por un lado vale esta expresión, cuando el x es menor que 1, y bueno, toda la otra expresión que sería raíz de todo esto, más x menos 1, dividido en x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1. Ya, entonces nos dicen determinar el valor del límite si es que existe en el menos 1. Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo que hice delante. Tengo que calcular los límites laterales. Y si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe, ¿sí? Ya, entonces vamos a calcular primero el límite lateral izquierdo, ¿sí? De f de x. Que eso sería lo mismo que calcular el límite cuando el x tiende al menos 1 por el lado izquierdo de toda esta expresión. Ya. Si evaluamos, nos queda 0 por arriba y nos queda 0 por abajo, forma indeterminada, ¿sí? Recuerden que estamos reemplazando en el menos 1, ¿sí? Ya, entonces vamos a multiplicar por, un 1 adecuado, ¿sí? Y el 1 adecuado, ¿cuál va a ser? Es análogo al que hicimos hace poquito, ¿ya? Entonces el 1 adecuado va a ser, bueno, de tal manera de que esa raíz cúbica desaparezca, por lo tanto, nos va a quedar como x al cuadrado más la multiplicación de ambos, entonces sería x, por la raíz cúbica de x, más la raíz cúbica de x y todo esto al cuadrado, dividido en lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtengo al multiplicar con eso? Obtengo la diferencia de cubos aquí, porque estoy justamente multiplicando por los valores que yo necesito. ¿Sí? Ya, entonces, continuando, nos quedaría límite cuando el x tiende al menos 1 por el lado izquierdo, en el numerador me queda un x más 1, y bueno, todo lo que tengo por ahí. Ya, eso es lo que me queda en el numerador. Y en el denominador
¿ya? Yo multipliqué para que sea una diferencia de cubos, entonces me va a quedar el primero al cubo menos el segundo al cubo, ¿sí? Y el segundo al cubo sería simplemente un x. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? En el denominador se puede reescribir ¿ya? ¿Y cómo se reescribe? Puedo factorizar por x, ¿ya? Y me va a quedar un x cuadrado menos 1, y eso se puede escribir así. ¿Ya? Entonces, en el denominador factorizo por x y me queda x factor de x cuadrado menos 1, y el x cuadrado menos 1 es eso. Listo, y ahora puedo cancelar, ¿sí? Entonces cancelo esto y eso. Y ahora puedo evaluar, ¿sí? Entonces esto sería límite cuando el x tiende al menos 1 por el lado izquierdo, bueno, de toda la expresión que está por arriba. Y toda la expresión que está por abajo. ¿Ya? Entonces, reemplazando nos quedaría un menos 1 al cuadrado más un menos 1 por la raíz cúbica de menos 1 más la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado, y todo eso dividido en menos 1 multiplicado en menos 1 menos 1. ¿Ya? Y sacamos la cuenta y nos quedaría entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un 1 por aquí. Acá en la raíz cúbica me va a quedar un menos 1, multiplicado por ese menos 1 me queda un 1, y en el otro lado me queda un 1 de nuevo. Y en el denominador nos queda un menos 1 multiplicado por un menos 2. Entonces esto sería 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto, el límite lateral izquierdo vale 3 medios. ¿Ya? Si el otro límite vale 3 medios, entonces estamos listos. ¿Sí? Entonces el límite existe. Y vale 3 medios. ¿Sí? Ya. Límite lateral derecho. De la función. Es lo mismo que calcular, bueno, esa raíz. Más x menos 1 dividido en, bueno. Ya. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos? ¿Sí? En el numerador y en el denominador por un menos 1. En lo que está con raíz me queda un menos 2 más 6, que sería un 4, y me quedaría un 2, ¿sí? Más un menos 1 y un menos 1, ¿sí? Me queda 0, ¿sí? Y abajo, si reemplazo en menos 1, esto me queda un menos 1, esto me queda un 2, esto me queda un menos 2 y esto me queda un 1. Se cancelan mutuamente y me queda un 0. Forma indeterminada. ¿Sí? Entonces esto significa de que el procedimiento continúa. ¿Sí? Y tengo que multiplicar por algún valor. Si ustedes se recuerdan un poco de polinomio, entonces si en el polinomio me dio 0, eso significa que es raíz, por lo tanto se puede factorizar. ¿Sí? Ya, entonces aparte habría que hacer este procedimiento. Hacer la división sintética para poder factorizar lo de abajo. ¿Sí? ¿Ya? Vamos entonces a hacer la división sintética. Entonces sería con el menos 1.
Entonces acá va un 1, un 2 y un 1. Acá bajo el 1, multiplico cruzado, me queda eso, sumo y me queda un 1, multiplico cruzado, me queda un menos 1, sumo, me queda un 1, multiplico cruzado y me queda un 0. Me queda aquí un 1 y acá me queda un 0. Y eso es, bueno, eso es lo que uno esperaba, que el resto sea 0. Por lo tanto, el polinomio x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1 se factoriza como x menos menos 1. Y el polinomio que resultante acá, que sería un x cuadrado más un x más un 1. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces el límite queda límite cuando el x tiende al menos 1 por el lado derecho de esta raíz dividido, lo voy a reescribir así. ¿Ya? Entonces ya vemos que el problema está con este. ¿Sí? El problema está con ese. Por lo tanto, en el numerador, al multiplicar por un 1 adecuado, debería cancelarse. ¿Sí? Ya, y el 1 adecuado es justamente, fíjense que si yo asocio así, ese va a ser el 1 conveniente, por la raíz de 2x más 6, y aquí coloco un menos, y aquí coloco un x menos. Y abajo coloco lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a obtener? Se va a obtener lo que queda en el numerador es una diferencia de cuadrados, por lo tanto el primero queda al cuadrado, ¿sí? Entonces sería 2x más 6, y el segundo queda al cuadrado. Y esto dividido, bueno, en la multiplicación de todo esto. Ya, entonces aquí haber factorizado, me doy cuenta de lo que debo obtener en el numerador, ¿sí? Para poder cancelar, porque en el menos 1 está el problema, ¿sí? Ya, entonces desarrollo en el numerador y me quedaría, bueno, 2x más 6 menos x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, pero aquí me queda positivo, y un menos 1. Y acá todo esto. Ya, en el numerador, ¿qué es lo que me queda? Me queda, me queda un menos x cuadrado, me queda un 4x y me queda un 5, ¿sí? Eso de ahí lo podría escribir o factorizar por menos 1. Por lo tanto, esto me quedaría así. ¿Ya? Y esperemos que eso se pueda factorizar y uno de sus factores sea el x más 1. Ya, entonces, la factorización del numerador. Eso ya me da un anticipo de que el primero tendría que ser un x más 1. ¿Sí? Por lo tanto, el otro tendría que ser un x menos 5. Y justamente coincide, ¿o no? Porque multiplicado me da un menos 5 y sumado me da un menos 4. ¿Sí? Ya, entonces todo calza. ¿Sí? Ya estoy en los últimos pasos del ejercicio. Ya, ahora cancelo, donde se indefine, donde se hace 0 partido por 0. Y ahora, bueno, uno espera de que no sea 0 partido por 0. Y si sigue, después de haber simplificado, sigue siendo 0 partido por 0, es porque hay que volver a factorizar, ¿sí? O multiplicar por otro uno conveniente, ¿sí? Porque debe haber un problema con una raíz en el denominador o en el numerador, donde, no, donde esté, ¿sí? Ya, entonces esto sería límite
cuando el x tiende al -1, no voy a escribir de nuevo el límite, voy a evaluar nomás. Ya, que no se le olvide ese -1 que está al frente. -1 multiplicado por un -1 menos 5 dividido en un -1 al cuadrado más un -1 más un 1. Después, evaluando allá en la raíz me queda un 4, ¿no es cierto? Que eso sería un 2. Y después me queda un menos 1, menos 1. Esperemos que sea 3 medios como el otro ejercicio para que el límite exista. Ya, entonces arriba nos quedaría un -1 por un -6, que sería simplemente un 6. Y en el denominador nos queda esto 0, nos queda un 1 multiplicado por lo que queda abajo, que sería un -2, un 4. Y eso es 3 medios. ¿Sí? Entonces, como los dos límites coinciden, ¿sí? Por lo tanto, el límite, cuando el x tiende al -1 de la función, existe y vale 3 metros. Porque los límites laterales coinciden y valen lo mismo. ¿Sí? Valen lo mismo. Por lo tanto, el límite al punto -1 es igual a 3 metros.